Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amigos de este canal audiovisual, en el cual le estamos acompañando con un grupo bastante interesante? Los participantes son muy buenos y con mucha alegría y dedicación lo hacen para entregar la información, sus conocimientos y todo. Hoy día tenemos a nuestro querido amigo Henry Hernández. Hola Henry, ¿cómo te va? Buenos días, Oscar, y buenos días a todos los seguidores del programa. ¿Qué nos traes para hoy día, querido amigo? Bueno, en primer lugar, quería hacerme referencia al programa anterior, que dos o tres seguidores del programa y amigos míos también me comunicaron por otras vías de que habían observado el programa y que le llamó la atención lo que yo había expresado acerca de la ayuda o el auxilio que prestó Cuba a la independencia de los Estados Unidos. Y me decía, ¿de dónde sacaste eso? Nunca he oído hablar de esto y demás. Y bueno, entonces yo le prometí que en este programa de hoy yo iba a hacer un par de referencias a esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, las referencias son bastante abundantes. En Internet se pueden encontrar en varias web. Se pueden encontrar que se habla de este tema. Una de la, un artículo muy interesante sobre esto está en una página que se llama Cuba Debate, donde se habla, lo voy a leer exactamente cómo se llama el programa. El programa se llama Un auxilio silenciado, Cuba en la independencia de los Estados Unidos, que fue escrito por Elier Ramírez Cañedo y publicado en Cuba Debate. Digo una fuente netamente cubana para que no vayan a criticar, porque ahora voy a, a decir un par de fuentes también que no son cubanas directamente. En mis manos aquí tenemos un libro que se llama La Revolución Cubana, Miradas Cruzadas, de Dominique Gay Silvester, donde yo inclusive colaboré en la publicación de este libro en el sentido de que hice un artículo que está publicado aquí. En este libro también se le hace referencia a este hecho del auxilio cubano en la independencia norteamericana. Y tenemos un libro escrito por Roberto Simeón, El proceso político cubano en su relación con el exterior, que también se hace referencia a este fenómeno del auxilio que prestó Cuba a la independencia de los Estados Unidos. Y podemos decir, de manera ya redondeando el asunto, de que las damas cubanas lograron reunir entre joyas y dinero y demás el valor en aquel momento de 1.800.000 pesos de 8 reales cada uno para financiar la guerra de independencia de los Estados Unidos, además de las cosas que habíamos dicho con anterioridad. Quizás en el futuro podamos hacer un programa más detallado de esto. Pero como el tiempo nos apremia, creo que debemos pasar al tema que hemos traído en el día de hoy. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, eh, estimado. Continúa nomás. Correcto. Bueno, yo quería hablar de algo de nuevo porque a medida que nos vamos adentrando en el fenómeno del bloqueo norteamericano contra Cuba y su esencia, siempre hay que hacer hincapié en los antecedentes que dieron motivo a esto. Y el antecedente, como hemos expresado en programas anteriores, fue la ocupación norteamericana de Cuba. Y hablando del auxilio que prestó a Cuba en aquellos momentos, a finales de cuando se produce la sublevación de los colonos de las 13 colonias contra el Imperio Británico, que Cuba los auxilió y obtuvieron la independencia, ya hay que tener en cuenta que ya en ese momento había un gran incremento de intercambio comercial de los cubanos en la isla con las 13 colonias, con los habitantes de las 13 colonias, y que esto provocaba que había un incentivo y una gran colaboración a los niveles oligárquicos cubanos, así como los niveles también de los habitantes de las 13 colonias, que había un gran comercio, tanto de esclavos como de productos de fabricación, y que las mieles producidas en Cuba eran muy bien catalogadas en los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ahí se produce después la independencia norteamericana, y los Estados Unidos de una manera u otra fueron introduciendo su economía en la economía cubana a través de las adquisiciones, inversiones y demás. Y se produce que ya cuando se llega a las guerras de independencia de cubana,
los Estados Unidos tienen un baluarte económico dentro de Cuba. Y esto provoca que después cuando se produce el, el golpe militar que propina Estados Unidos contra la corona española a través de un bloqueo naval, el hundimiento de la flota norteamericana en la bahía de Santiago de Cuba, así como la propia ocupación de la isla de Cuba y la firma del Tratado de París, se produjeron 4 años de ocupación militar de, de lo que se conoce como República de Cuba, que aún en aquel momento no era República de Cuba. En ese tiempo es muy interesante porque los americanos no solamente se apoderan totalmente de la economía, o prácticamente de toda la economía de Cuba, sino que inclusive tenemos el caso de un médico cubano que se llamaba procedente del Camagüey, que hizo grandes investigaciones acerca de lo que es la transmisión de la malaria, y él fue el que llegó a la conclusión de que los mosquitos era el transmisor de la malaria. Y este descubrimiento él se lo presentó a un médico, que ahora no recuerdo su nombre, que venía en el cuerpo expedicionario norteamericano, y este señor le robó y patentó este descubrimiento como si fuera propio, es decir, que despojó al cubano de su descubrimiento. Y esto nos da una muestra no solamente ya del despojo que nos hacen los norteamericanos en todos los sentidos, sino el despojo inclusive intelectual que nos imponen. Y toda la economía cubana se va yendo a manos de los norteamericanos. Primero porque la situación de un país que había estado tantos años en guerra, con una política que habían tenido los cubanos que se le conoció como la tea incendiaria, porque los cubanos iban destruyendo las propiedades de aquellos que colaboraban con la colonia y con el poder colonial español. Y bueno, un país en guerra, un país que había sufrido en esos momentos, durante la guerra de independencia, eh, lo que se conoce como la política de reconcentración campesina, que no fue más que agruparon a todas las personas en determinados puntos del país, es decir, en campos de concentración, y la pobreza extrema fue tanta que muchísimas personas murieron por inanición. Y eso es un crimen de que fuera del territorio nacional de Cuba o algunos conocedores de la historia de Cuba, prácticamente tampoco se conoce de la historia de Cuba. Se hacen varios cálculos, uno de los más grandes que se ha hecho sobre esto, dice de que el 52% de la población cubana murió durante esos años. Hay muchas cifras que se manejan de esto. Yo mismo, yo he hecho tengo un artículo escrito en mi página, el tocororocubano.com, que trata sobre este asunto de Valeriano Weyler, que es como se conoce el general que implementó esta política, y lo que es la reconcentración. Bueno, en un país totalmente arruinado por una guerra, donde había habido ya una gran influencia norteamericana económicamente y es ocupado militarmente. Y una cosa fundamental que se produce en la ocupación militar es que los norteamericanos declaran disuelto el Partido Revolucionario Cubano, que había sido fundado por Martí, con 3 objetivos. Primero, lograr la independencia de Cuba, auxiliar la independencia de Puerto Rico y construir una república de todos y para el bien de todos. Los americanos, de un plumazo, disuelven este partido, pero también hacen una orden de disolver al Ejército Libertador Cubano. Y bueno, ahí implementaron varias cosas. Las resistencias, que no fueron muy grandes, fueron casi unipersonales de algunos mambises, y inclusive le pagaban un dinerito para en un momento en que había una hambruna terrible en el país, todo destruido, tener acceso, digamos, a 50, $60. Eso hizo también que la gente desfalleciera en sus ánimos, y faltaba un liderazgo, porque la ocupación norteamericana en gran parte se debe a que en ese momento la figura de Martí había caído en combate, Antonio Maceo había caído en combate, y faltaba un liderazgo suficiente, que se hubiera hecho lo que había dicho Antonio Maceo, que era que si los Estados Unidos intervenían, él expresó de que esa era la única forma en que él lucharía junto a los españoles.
pero los cubanos que quedaron después decidieron otra cosa. Una Ahora, pregunta, una dime. pregunta, a lo mejor que más adelante la vas a aclarar, pero me parece esto que están los norteamericanos y los españoles, y bueno, los orígenes mismos cubanos, o sea, ¿cómo eran los habitantes? Eran los orígenes mismos de Cuba. Son muy interesantes eso, porque está hablando de los norteamericanos, el ejército, y bueno, y ¿dónde está el pueblo? O sea, cuál era el pronunciamiento del pueblo en ese entonces? Bueno, aquí hay, si se refiere al origen étnico de los cubanos como sociedad, el origen cubano de los cubanos es, ante todo, es europeo, pero ese europeo, sobre todo, es de procedencia española, de las Islas Canarias, de Asturias, de Galicia, es decir, de otras partes de España también, pero ese el aporte fundamental es, pero también teníamos franceses y de otros lugares europeos. Y un gran aporte es la población que llegó a Cuba como esclavo procedente de la trata negrera, donde traían los esclavos africanos. Y en parte también la procedencia de indígenas, de los originarios que habían en Cuba en esos momentos, o que hubo en un momento dado, que hasta cierto punto se ha planteado que se ha extinguido completamente, pero existen estudios que dicen que la extinción no fue tal como fue, sino más bien fue una cuestión cultural. Pero yo tengo varios artículos destinados a analizar esta cuestión indígena en mi blog, en mi página, que la pueden observar ahí, que se llama tocororocubano.com. Tengo cerca de 8 o 10 artículos acerca de esta temática. Ahora, desde el punto de vista las relaciones que se ponen entre los cubanos y los habitantes, las 13 colonias en primer lugar y después de lo que se llamaría los Estados Unidos, siempre hubo un gran intercambio también a niveles familiares, porque hay que tener en cuenta que en gran momento de la historia la península de Florida, tanto la Florida oriental como la occidental, que he visto algunos mapas que los mexicanos se lo arrogan de que era territorio mexicano, no sé por qué razón, no tengo la explicación, pero yo tengo entendido por todo lo que he estudiado de que se administraba desde Cuba, es decir, formaba parte de la capitanía de la siempre fiel isla de Cuba. Y por cierto, hubo grandes intercambios de este tipo, ¿no? Étnicamente y poblacionalmente. Ahora, no sé si es realmente la respuesta que quieres escuchar o quieres escuchar sobre otra cuestión No, más no, exacta que yo no capté. no, no, está bien, eso es solamente para aclarar un poco, porque se habla mucho de la lucha contra Estados Unidos, los españoles, habían intereses ahí, habían intereses de otros países también en tratar de dominar Cuba, en el fondo, lo que yo aprecio. No sé si estoy equivocado Sí, o no. mira, Cuba inclusive en su escudo nacional tiene dibujada una llave entre dos, se ven dos extremos de tierra que se representan el continente de América del Norte, el continente de América del Sur, y en el medio se ve el mar con un sol naciente y una llave que significa que Cuba es la llave del Golfo. Es decir, es la expresión estratégica que tiene la isla de Cuba en lo que es el control geopolítico del continente, del hemisferio occidental prácticamente, entre los dos grandes continentes existentes allí. Y esto trae como consecuencia de que todas las potencias, desde el inicio de la colonización española, trataron de arrebatarle a España, inclusive los holandeses, pero sobre todo los franceses e ingleses, sostuvieron por eso que surge en gran parte lo que se llama el corso. El corso eran piratas que tenían patentes de corso, que era como se le llamaban, cartas, documentos que lo acreditaban para llevar a cabo acciones de piratería contra las naves españolas por orden de los reyes de Francia y de Inglaterra. Mm, Y, mm, y Cuba responde a esto también. Cuba creó su propio cuerpo de corsarios y piratas, que no se ha estudiado muy bien en la historia, pero se conocen varios nombres de corsarios y piratas cubanos que se dedicaban entonces a atacar a los franceses y a los ingleses. E mm. inclusive hicieron incursiones a lo que son las 13 colonias norteamericanas. Es decir, que aquí, pero en esto también, en las relaciones estas, se produce un hecho también que se conoce como es el contrabando, donde se convierte en un comercio ilegal
a la negra, como decimos en la actualidad, entre habitantes de la isla y los llamados jucaneros. Los jucaneros eran una especie de pirata que se habían establecido en determinadas islas en el Caribe, que tenían sus cultivos, sus cosas, y de vez en cuando también se dedicaban, en primer lugar, se dedicaban a darle habituallamiento a las embarcaciones de los piratas, y posteriormente también se convirtieron en piratas. Y esta gente tenían ciertos, digamos, relaciones económicas con los habitantes de la República de Cuba o de la isla de Cuba en aquel momento. Y un hecho muy grande de esto es un pirata que se llamaba Gilberto Girón, francés, que dio lugar, uno de los ataques que él hace a Cuba. Él entra hasta la Villa Bayamo y secuestra a la hija del alcaide de la región, y ahí se produce un hecho donde es rescatada, y esto dio lugar a de que el motivo por el cual se escribió lo que se reconoce hoy por hoy como la primera obra de la literatura cubana, que es Espejo de Paciencia. Gracias por tu información al respecto. Hay mucho que estudiar eh, los orígenes de Cuba. Hay una serie de, no solamente lo que es siempre la información, lo que fue la Revolución Cubana, la lucha, pero hay mucha historia antes de eso. Hay muchas razones, hay muchas cosas No, que se... Mm, la Revolución Cubana realmente es la expresión ya concentrada de la acumulación histórica de 5 siglos, mm, casi 5 siglos. Esa es la expresión, es la Revolución Cubana. De tratar de, porque la Revolución Cubana no se trataba de cambiar una élite por otra, se trataba de establecer la independencia nacional, que no se había logrado cuando después de la ocupación norteamericana fue cercenada esta independencia. Ahora mismo, hace unos días, el día 20 de mayo, que es supuestamente cuando los Estados Unidos permitieron que surgiera la República de Cuba, que realmente fue un panfleto jurídico sin contenido real. Y lo segundo es que muchos plantean que aunque la República haya nacido, aunque haya sido inválida, sigue siendo República. Bueno, lo realmente, desde mi punto de vista, es que al no haber independencia se convirtió en un simple elemento dentro de la geopolítica dominado por los Estados Unidos, y es por eso que se habla del poder neocolonial de los Estados Unidos sobre Cuba, ¿no? Pero volviendo a este problema del poder neocolonial de Estados Unidos sobre Cuba, quisiera plantearle que habíamos hablado que existían 3 elementos jurídicos o documentos que establecieron el dominio de los Estados Unidos sobre Cuba. La enmienda Platt. Este documento le permitía a los Estados Unidos intervenir de acuerdo a su artículo 3 o bloque número 3, capítulo 3, mejor dicho, intervenir en Cuba cuantas veces los norteamericanos estimaran conveniente. El otro es un tratado de reciprocidad comercial que, según dice, le daban prioridad a ciertas producciones cubanas como es el azúcar. Sin embargo, lo que no se plantea es que estos tratados, tanto el como se firmó en el 1903 como el que se refirmó después de la Revolución del 30, en el 1934, estos tratados realmente no eran tan recíprocos, porque las producciones norteamericanas tenían más beneficio a entrar en Cuba que simplemente un producto cubano al territorio norteamericano, según lo que se llamaba la cuota azucarera, ¿no? Y por último tenemos esto que hemos hablado, que hemos dicho, el Tratado de Arrendamiento de Bases Navales y Carboneras, donde los Estados Unidos impusieron de que Cuba tenía la obligación de cederle, o bien por venta, o bien por arriendo, territorios cubanos para establecer bases navales y carboneras. Déjeme decirle de que este hecho de las bases navales y carboneras fue una de las cosas que más rechazo tuvo de la población cubana. Ni siquiera la llamada enmienda Platt tuvo el rechazo que tuvo, a pesar de que hablaba de intervención, porque realmente la aplicación de la enmienda Platt viene a través de estos arrendamientos que se hablaba, ¿no? En esos momentos, los norteamericanos hablaban de varios territorios, no solamente de Guantánamo, que se convirtió en la primera base militar de los Estados Unidos fuera del territorio de los Estados Unidos. Y esta base, también ellos hicieron hincapié, ellos querían coger y poner una base en Bahía Honda, en la parte occidental de Cuba,
Eh, También hay que tener en cuenta que ellos se apoderaron de la isla de la Juventud, que conocemos hoy como Isla Juventud, en aquel momento se conocía como la Isla de Pinos, donde ellos tenían prácticamente una colonia de norteamericanos que se dedicaban al cultivo de cítricos en esa región. Y por cierto, el abuelo de un amigo mío, Macías de apellido, que era geógrafo cubano, fue el que logró poner jurídicamente justificar de por qué los Estados Unidos debería devolver la isla de la Juventud a Cuba, porque lo catalogó a partir de lo que se llama la teoría de la plataforma insular, que pertenecía a Cuba porque estaba dentro de la plataforma insular. Y bueno, por circunstancias históricas en aquel momento, los americanos se vieron en la obligación de devolverle a Cuba la isla de la Juventud, o Isla de Pino, que se llamaba en aquel momento, y también renunciaron a tener a Bahía Honda, pero establecían y lo hicieron sobre la base de que entonces Cuba le iba a permitir ampliaciones en la bahía de Guantánamo. Y en estos momentos tenemos alrededor de 105 kilómetros cuadrados de territorio cubano, más las aguas adyacentes ocupadas por los Estados Unidos. El número de militares que tienen ahí han variado en el tiempo, pero ha habido etapas en momentos más, digamos, de mayor agresividad hacia Cuba por parte de los Estados Unidos. Llegaron a tener hasta 18,000 soldados, 9,000 de forma permanente y 9,000 que venían a entrenarse constantemente ahí. Ahora tengo entendido que el número de efectivos militares que tienen ahí está alrededor de los 3,000, 3,500 efectivos. Y bueno, y como te decía, este tratado de bases navales y carboneras, después de la Revolución del 30, se trató de renegociar y lo único que se pudo renegociar fue que quitaran la llamada enmienda Platt. Pero realmente ya era un instrumento obsoleto para los Estados Unidos porque teniendo las bases y impidiendo de que Cuba pudiera recuperar ese territorio, hay que ver que era innecesario ya tener la enmienda Platt. De hecho, ya la estaban aplicando sin tener la enmienda Platt. Y lo segundo es que hay que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos activaron en territorio cubano bases militares de las cuales hoy no se habla. Una de ellas fue la base de San Antonio y la base de San Julián. Eran 5 bases totales que después de la Segunda Guerra Mundial ellos querían seguir manteniendo, pero gracias a la actitud, digamos, nacionalista que tuvo el gobierno de Prío, se pudo lograr de que ellos salieran de esas bases y fueran abandonadas por los norteamericanos. Si no, hoy tuviéramos no una, varias bases norteamericanas en nuestro territorio. Querido amigo, nos quedan 10 minutos más o menos. Yo no sé si terminaste esa parte o te queda algo. Bueno, mira, me queda algo muy importante aquí. Hay un historiador y poeta cubano que se llama Tadeo Tápanes, el cual ha tenido varios programas donde él ha intervenido en lo que es el canal, creo que es, ¿cómo se llama? De vasco, un canal vasco eh, que se llama Cuba Información. Este compañero, señor Tadeo Tápanes, él habló sobre esta cuestión de la base naval de Guantánamo y el significado que tiene. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención en el programa que él tiene es que él dice que Estados Unidos, a través de la base naval de Guantánamo, provoca una pérdida anual de $1,000 millones anuales, teniendo en cuenta que el tráfico naval que se produce al sur de la parte oriental de Cuba, más el paso que tiene por el paso de las travesías que se hacen a través del paso de los vientos, la cantidad de naves que pasan por ahí y demás, si no hubiese el bloqueo, si no tuvieran los americanos ocupados Guantánamo y las naves pudieran carenear y atracar en esa bahía y que Cuba pudiera vender sus servicios a esas naves, Cuba pudiera tener una ganancia por estos servicios. Y estamos hablando solamente según él, de 1,000 millones cada año.
Y esto significa que cada año, ya han pasado cuántos años el triunfo de la revolución, y no estamos hablando de los años antes de la revolución que ya tenían la base. Y Es decir, ahora, que las pérdidas económicas son millonarias por ese lado. sí, Con esto quería que concluirte el asunto de la base naval. sí, y así ahí se ve lo que está pasando hoy día, mismo en Estados Unidos, hoy día tiene un déficit enorme. Bueno, ese es otro tema. Yo quisiera hacerte una pregunta a propósito de esto que Correcto, dime. ojalá que nos alcance el tiempo de responder, pero si no alcanzamos, nos despedimos nomás. Yo te aviso 2 minutos antes. Mira, voy a leer aquí algo que me parece interesante que tú respondas. Se dice que Cuba es considerado un país pobre debido a una serie de factores, como la economía centralizada y el embargo comercial impuesto por los Estados Unidos desde 1960. La economía de Cuba se basa principalmente en la agricultura y la industria azucarera y ha sufrido una serie de dificultades desde la caída del bloque soviético y el fin del apoyo económico que recibía de este. Además, la falta de acceso a recursos y tecnologías modernas, así como la baja productividad y los altos costos de producción también han contribuido a la pobreza en Cuba. ¿Qué me dices frente a esto? Bueno, en primer lugar, es cierto que Cuba es un país pobre, pero pobre desde del punto de vista del concepto histórico y económico, donde Cuba no ha podido desarrollarse. En primer lugar, porque hemos heredado una economía que es una economía que viene del colonial de la época de España y posteriormente neocolonial de la época de los Estados Unidos. El que Cuba tenga una economía centralizada, personalmente yo no veo que sea el problema de que Cuba tiene la situación que tiene, porque la economía esta centralizada que hemos tenido es la que ha permitido la supervivencia de Cuba como nación, como Estado y como país durante toda una política de agresión norteamericana. Por lo tanto, Cuba ha podido contar de poder dirigir los recursos que ha contado y tenido a las esferas que más necesitaba en un momento dado gracias a la economía centralizada. Por lo tanto, yo descarto que la economía centralizada haya o es un problema para el desarrollo de Cuba. Lo que tenemos primero es una herencia colonial y neocolonial. Tenemos el problema del bloqueo generalmente que nos impide el acceso a tecnologías, que nos impide el acceso a nuevos conocimientos científicos, que nos impiden incluso tener acceso a las revistas científicas en el mundo. Oficialmente nuestros especialistas no tienen acceso a toda la literatura más avanzada porque existen restricciones con respecto a esto. Y esto, por cierto, todo esto provoca que hay una baja productividad, porque no es lo mismo producir con un aparato o una maquinaria que se haya producido en los años 50 o una que se haya producido, digamos, ahora en los últimos años, ¿no? Eso te marca la productividad, tanto así como el acceso a materias primas. Pero claro que la productividad puede ser muy dañada cuando un país tiene la necesidad de buscar los insumos que necesitan al otro lado del mundo cuando lo pudiera comprar a sus vecinos y no los impide. Incluso comprarlos en el otro lado del mundo no es un gran problema. Yo te decía de que en ocasiones tenemos que salir en pequeños barcos a descargar las mercancías, inclusive petróleo, en alta mar para poderla llevar a nuestro país porque le impiden a las navieras que entren a nuestro país. Le dicen sanciones y eso no son sanciones, son medidas extorsionistas al más estilo mafioso de Al Capone. Si entras a Cuba, te niego la entrada a los puertos norteamericanos durante 6 meses. Además, te pongo una multa. Eso es un estado, Estados Unidos en ese sentido es un estado mafioso. Es decir, como se dice en Cuba, el guapo del barrio. Sí, Cuba es un país de tercer mundo. Cuba inclusive si quitan el bloqueo nunca va a poder desarrollarse al nivel que tenemos, digamos, en Suecia, de tener una sociedad desde el punto de vista tecnológico como tenemos en Suecia, porque además de eso, los capitalistas, aunque no existan bloqueos, aplican una serie de restricciones de exportación de sus productos
porque existen productos que son para el consumo nacional, pero por exportaciones hacen variantes que tienen menos calidad. Inclusive eso lo vemos en los armamentos. Por ejemplo, los ingleses están exportándole cohetes a los ucranianos, pero esos cohetes que le están exportando los ucranianos en las versiones nacionales alcanzan casi 600 kilómetros. Sin embargo, las que les mandan a los ucranianos son de 290 kilómetros. Hay una gran diferencia. Es decir, que no solamente se trata del bloqueo, porque existen restricciones que han aplicado las oligarquías mundiales para que los países pobres no tengan y no puedan alcanzar los niveles que ellos tienen. Y además de eso, mucha tecnología que nos brindan a nosotros es porque ya la han sustituido por tecnologías que ellos tienen. Volvemos, por último, quiero mencionarte el problema de lo que se conoció en Cuba o se conoce como el monocultivo. Sí, Cuba ha sido un país de monocultivo, pero yo escuché incluso una conferencia que dio alguien aquí en Escandinavia que decía de que el gobierno revolucionario tenía responsabilidad por el monocultivo, pero eso es una falacia porque el monocultivo lo heredamos desde el 1514 cuando los españoles llegaron a Cuba. Al contrario, Cuba ha logrado crear una infraestructura, por ejemplo, la medicina, la industria biomédica no existía en Cuba, Cuba la ha creado. La antillana de acero que ahora se ha renovado es una obra de la revolución que no existía antes. Y No, bueno, sí, pudiera continuar diciéndote cosas, pero veo que el tiempo se ha agotado. Así que te sí, lo agradezco, quizá podamos seguir en otra ocasión. seguimos analizando esta pregunta o esta interrogante. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, chao. Chao, chao, chaito.